Bienvenidos hermanos a nuestra reunión de fin de semana. Vamos a comenzar nuestra adoración a Jehová cantando una canción, la que lleva el número 23 y el título es Jehová ha empezado su gobierno. Está basado en el texto de Apocalipsis, capítulo 11, versículo 15. Muy bien, ahora sí estamos listos para comenzar nuestra reunión. Vamos a comenzar con el discurso público. El título del discurso público es El único remedio para la humanidad enferma y estará a cargo de nuestro hermano Moisés Gilo. ¿Diría usted que la humanidad está enferma? No conteste todavía esa pregunta en su mente y tenga la bondad de escuchar algunas de las noticias que extraje de un periódico. Una decía: 6 millones de niños mueren de hambre cada año en el mundo. Sus cuerpos desnutridos les hacen incapaces de superar enfermedades infecciosas muy fácilmente curables en este otro lado del mundo. Según un informe, 16 países tienen un 35% de población desnutrida. En Níger, un país de África, las madres se han acostumbrado a perder a sus hijos. Cuando su niño enferma, caminan durante 10 kilómetros para llegar a un hospital
y recibir la receta de un medicamento que no podrán comprar nunca. Las madres saben que sus hijos morirán antes de cumplir 5 años. ¿Diría usted que la humanidad está enferma? Tenga la bondad de escuchar otra noticia. El maltrato de género mata a más mujeres jóvenes que el cáncer. Según el último informe sobre la violencia de género, publicado por la Organización Mundial de la Salud, desvela que en el mundo mueren más mujeres entre 15 y 44 años por los malos tratos que por el cáncer. Y fíjense qué dato. Cada 18 segundos, una mujer es objeto de malos tratos en un lugar del mundo. Y se informa que una de cada tres, será o sufrirá agresiones en algún momento de su vida. Claro, después de escuchar estas noticias, podríamos volver a hacernos la pregunta. ¿Diríamos que la humanidad está enferma? Pues bueno, estos son solamente algunos titulares de prensa que demuestran que sí, que la humanidad está gravemente enferma. Y está enferma en muchos sentidos. Está enferma a nivel físico. Nada más tenemos que ver la cantidad de enfermedades que nos rodean, ¿verdad? Contiene males sociales, como cuando escuchamos noticias como las de malos tratos que hemos escuchado, ¿verdad? Y evidentemente también está enferma a nivel moral. Solamente tenemos que ver la decadencia de valores morales que hay en la humanidad. Claro, y uno se pregunta, ¿es que al ser humano no le gustaría encontrar un remedio o un antídoto para curar esta grave enfermedad, la que sufre la humanidad? Pues hemos de decir que sí, le encantaría encontrar un remedio o algo que aliviara los sufrimientos de la humanidad. De hecho, a veces lo han intentado, ¿no? Lo que pasa es que lamentablemente no han sido capaces de solucionar los problemas, porque si acaso lo que han hecho ha sido encontrar remedios temporales, superficiales. Lo ilustramos con lo que a veces les pasa a las plantas. A veces las plantas sufren de un tipo de plagas que se detectan en la parte de la planta que todos vemos, ¿verdad? Son las hojas y los tallos. Contra este tipo de plagas, pues se aplica un tratamiento superficial y ya curamos la planta. Pero imagináramos que ahora tuviéramos una planta enferma en otra parte de la planta que no vemos, que son las raíces. ¿Curaríamos nuestra planta si le aplicáramos un tratamiento superficial? ¿Verdad que no? Pues algo parecido es lo que le está ocurriendo a la humanidad. La humanidad está enferma en su raíz. Y si acaso a veces buenos gobernantes han aplicado algún tratamiento superficial, pero no ha sido lo suficientemente bueno para curar a la humanidad. Por eso el propósito de esta conferencia es, primero, encontrar la raíz del sufrimiento. Básicamente, ¿por qué sufre la humanidad? Segundo, veremos si hay algún remedio o algún antídoto que sea capaz de curar esta enfermedad. Y tercero, veremos cómo conocer todo esto puede afectar directamente a nuestras decisiones, a las decisiones que tomamos día a día. Empecemos hablando de cuál es la raíz del problema. ¿Cómo contrajo la humanidad tanto sufrimiento? ¿Cómo llegó la humanidad a sufrir? Bueno, lo primero que hemos de decir es que nuestro Creador, el Todopoderoso, cuyo nombre es Jehová, no es el causante del sufrimiento. ¿Y por qué podemos ser tan categóricos y decir esto? Pues porque los que conocemos a Jehová sabemos cómo es Jehová. Sabemos que Jehová es un Dios justo, es un Dios bueno, tiene mucho poder, pero sobre todo es amoroso. De hecho, fijémonos cómo describe la Biblia su creación. Acompañadme, por favor, al libro de Deuteronomio, capítulo 32, versículo 4. Deuteronomio 32:4, y veremos cómo describe la Biblia la obra de Jehová. Allí leemos, Él es la roca, refiriéndose al creador de todas las cosas, Jehová. Dice, todo lo que hace es perfecto, porque todos sus caminos son justos. Es un Dios fiel que nunca comete injusticias. Él es justo y recto. Bueno, fijémonos cómo describe este versículo lo que hace Jehová o la creación de Jehová. Bueno, pues cuando Jehová creó a nuestros primeros padres, Adán y Eva, los creó con un cuerpo perfecto, con una mente perfecta, en un entorno perfecto. Así que no había ni una sola razón, ninguna razón,
para que ahora el ser humano experimentara ningún tipo de sufrimiento y que mucho menos enfermara, llegara a la vejez y muriera. No había razón porque, como hemos leído, todo lo que hizo Jehová era perfecto. Pero uno podría preguntarse, pero si esto era tan bonito en un principio, ¿cómo hemos llegado a la situación que vivimos hoy en día, en el siglo XXI? ¿Qué pasó para que ahora estemos experimentando tantos sufrimientos? Pues la Biblia también describe qué ocurrió. Acompañadme, por favor, al primer libro de la Biblia, Génesis, capítulo 3, versículos 1 al 6, y en tan solo estos 6 versículos vamos a encontrar la raíz del problema. Allí leemos: Ahora bien, de todos los animales salvajes del campo que Jehová Dios había hecho, la serpiente era el más cauteloso. Ella le preguntó a la mujer: ¿De veras les dijo Dios que no pueden comer de todos los árboles del jardín? La mujer le respondió: Podemos comer del fruto de los árboles del jardín, pero del fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios dijo: No deben comer de él, no deben tocarlo. Si lo hacen, morirán. Ante esto la serpiente le dijo a la mujer: De ningún modo morirán. De hecho, Dios sabe que el mismo día que coman de él, se les abrirán los ojos y serán como Dios, conocerán lo bueno y lo malo. Así que la mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer y que era deseable a los ojos. Así es, el árbol era agradable a la vista. De modo que ella agarró de su fruto y empezó a comer. Después, estando ya con su esposo, le dio a él del fruto y él se puso a comerlo. Analicemos brevemente estos 6 versículos. Fijaros, en este relato tan corto se describe el mayor acto de desobediencia que ha habido jamás en la historia. El mayor acto de autodeterminación que nadie ha realizado jamás. El hecho de querer vivir lejos de la soberanía y de la autoridad de Jehová. Así que esta es la raíz de todos los problemas de la humanidad. El pecado original, el hecho de que el ser humano quisiera vivir lejos de Dios, es el causante de todos los padecimientos que sufrimos, todos. Imagínese uno: padecimientos físicos, mentales, sociales, espirituales, todos son debido a esto, el pecado original. Pero cualquier persona podría preguntarse: pero bueno, si hemos dicho que el creador de todas las cosas, Jehová Dios, es amoroso y conoce cuál es la raíz del problema, ¿por qué no acabó con el problema? ¿Por qué ha permitido Jehová Dios tanto tiempo el sufrimiento? ¿Acaso es que a Jehová Dios no le importa la humanidad? ¿Es que a Dios no le importa que en Níger las madres pierdan a sus hijos antes de cumplir 5 años? ¿Por qué no destruyó en ese principio a los violadores de la ley y se acabó el problema? Tal vez, si usted es la primera vez que asiste a una reunión de los testigos de Jehová, ahora mismo esté pensando: pues esa pregunta me la he hecho yo muchas veces. ¿Por qué sufrimos? Bueno, es interesante que la respuesta a todas estas preguntas no es tan fácil, ¿verdad? Porque la situación que se dio fue una situación complicada. Había muchas criaturas inteligentes viendo lo que estaba ocurriendo. Y tal vez en su mente podrían haberse desarrollado cuestiones de mucha más importancia moral. Cuestiones como: ¿quién tenía razón? ¿Satanás o Jehová? ¿Traería beneficios duraderos el independizarse de la soberanía de Dios? ¿Sería mejor para la gente que Dios la gobernara o que se gobernaran a sí mismos? ¿Podrían tener éxito los seres humanos en independencia de Jehová? Bueno, estas cuestiones sí que eran cuestiones de profundo calado moral, ¿verdad? Y no eran tan fáciles de resolver. La situación fue complicada. La situación fue parecida a esta que voy a describir. Imaginaros que un día, en una reunión de vecinos en la comunidad, un vecino, uno nuevo, uno que no conocéis, llega allí a la reunión, os mira fijamente a los ojos y os acusa de que no sois buenos padres, de que no estáis ejerciendo bien vuestra autoridad y además que vuestros hijos están en casa pues no porque os quieran, sino solo por interés. ¿Cómo resolveríamos esta cuestión?
¿Bastaría con que en ese momento elimináramos a ese vecino y la cuestión estuviera resuelta? ¿Verdad que no? Porque tal vez en la mente de otros vecinos podrían pensar que el vecino tenía razón. O incluso si alguno de nuestros hijos hiciera caso al vecino y le fuera mal en la vida, pues más tarde o más temprano se daría cuenta de que le hubiera ido mejor si hubiera estado con nosotros en casa. ¿Verdad? Pues algo parecido ocurrió en el jardín de Edén, muy parecido. Un vecino, uno que no habían visto nunca, acusó a Jehová de no ser un buen padre, de no ejercer bien su autoridad. Y fijaos, no le acusó de no tener poder, porque Satanás no podía poner eso en tela de juicio, porque Satanás sabe que Jehová es el Todopoderoso, sabe qué poder tiene Jehová, porque posiblemente había visto cómo él pensaba, diseñaba y creaba gran parte de su creación. Así que no podía poner en tela de juicio su poder, pero sí cuestionó el derecho que tiene Jehová a decir cómo hay que hacer las cosas. Y también cuestionó los motivos de los seres humanos a la hora de adorar a Dios. Es como si dijera, bueno, la gente no sirve a Dios por amor. Si se me da a mí la oportunidad, si me dejan a mí, puedo hacer que cualquier persona se aleje de Dios y deje de servirle. Claro, si en ese momento Jehová hubiera acabado con Satanás y con Adán y Eva, no se hubieran contestado las cuestiones que dijimos en un principio. Habría que dejar pasar, o lo único que demostraría quién tiene razón, sería el tiempo. Claro, y esto de utilizar el tiempo como factor para resolver preguntas es un concepto que todos entendemos fácilmente. Por ejemplo, imaginemos que un hombre afirma ser más fuerte que otro. ¿Cómo se sabrá si tiene razón? Se plantea una cuestión, ¿verdad? Bueno, pues muy fácil. Se pone un peso, 40, 50. Quien la levante es la persona más fuerte. Cuestión resuelta de una manera muy rápida, muy sencilla, no hay que esperar tiempo. Ahora, imaginemos que lo que se pone en cuestión es quién es mejor amigo, quién trata mejor a su familia, quién recibe más el amor de sus hijos. Claro, estas cuestiones no se resuelven tan fácilmente. Hay que dejar pasar tiempo y ver cómo se van desarrollando los acontecimientos. Y ahora el tiempo demostrará quién tiene razón. Pues Jehová ha hecho exactamente lo mismo con Satanás. Le ha permitido tiempo para que demuestre cómo gobierna la humanidad. Incluso ha dejado tiempo al ser humano para ver si somos capaces de vivir en independencia de Dios. ¿Y qué ha demostrado el tiempo? Pues acompañadme por favor a verlo en Jeremías capítulo 10, versículo 23. Jeremías 10, 23. Y allí leemos: Oh Jehová, yo sé muy bien que el hombre no es dueño de su camino. Al hombre que está andando ni siquiera le corresponde dirigir sus pasos. ¿Nos damos cuenta qué es lo que ha demostrado el tiempo? El ser humano no sabe ni siquiera dirigir sus pasos. ¿Cómo va a ser capaz de gobernarse a sí mismo? Así que hasta aquí hemos encontrado ya cuál es la raíz del problema, ¿verdad? El pecado original es la raíz de todos los padecimientos que sufre la humanidad. Pero dijimos que íbamos a encontrar el antídoto o el remedio para curar esta grave enfermedad. Trasladémonos un momento también a lo que ocurrió en el jardín de Edén. ¿Se quedaría así el asunto? ¿Se olvidaría Jehová de la humanidad? Pues hemos de decir que no, porque Jehová ama tanto a la humanidad, a su creación estrella, que en ese mismo momento en que surgió ese problema, en ese mismo momento encontró la solución. Porque los seres humanos necesitaban volver a recuperar esa posición tan privilegiada que tenía Adán. Y es que Jehová conocía de sobra el potencial que tiene el ser humano a la hora de servirle. Así que no escatimó en recursos para hacer que ahora el ser humano volviera a tener esa posición privilegiada. Y esto de no escatimar en recursos para recuperar algo, lo podemos ilustrar con algo que ocurrió un día en la Galería Nacional de Londres.
Un día allí, en este museo, había colocado un cuadro de Leonardo da Vinci que estaba valorado más o menos en unos 30 millones de dólares y tenía como unos 5 siglos de antigüedad, más o menos, ¿no? Bueno, pues llegó un hombre con una escopeta y le pegó un tiro al cuadro. ¿Qué hicieron los amantes del arte en ese momento, cuando la obra se vio dañada? Pensaron, bueno, puesto que esta maravillosa obra está dañada, pues la vamos a coger y la vamos a tirar a la basura. ¿Verdad que no? ¿Qué hicieron los amantes del arte? Pues en ese mismo momento se iniciaron las labores de restauración de esa obra. Y los amantes del arte no escatimaron en recursos a la hora de hacer lo que fuera necesario para recuperar esa obra. ¿Por qué? Porque para ellos era valiosísima. Pues pensemos, ¿no somos nosotros, los seres humanos, mucho más valiosos que un simple cuadro de tiza y carboncillo para nuestro Dios Jehová? Pues claro que sí. Jehová sabía que el ser humano necesitaba recuperar esa posición y no escatimó en recursos. Lo primero que hizo Jehová fue establecer una base legal, para que nadie jamás pudiera decir que lo que estaba haciendo no era justo. Acompañadme por favor a verla. Acompañadme por favor a Romanos 3, 25 y 26. Y veremos cómo estableció Jehová esa base legal. Romanos, capítulo 3, versículos 25 y 26. Y allí leemos: Dios lo presentó a él como ofrenda de reconciliación mediante la fe en su sangre. Esto lo hizo para demostrar su propia justicia, porque Dios fue paciente y perdonó los pecados del pasado. Lo hizo para demostrar su propia justicia en este tiempo, para ser justo incluso cuando declara justo al que tiene fe en Jesús. Así que, ¿cuál fue esa base legal que Jehová estableció? El sacrificio de su Hijo Jesús. Esto sirvió para que ahora todo aquel que tenga fe en este sacrificio, de una manera justa, pueda volver a recuperar esa posición privilegiada de ser un hijo de Dios. ¿Pero era suficiente con esta base legal? Pues no. Puesto que Jehová conoce perfectamente cómo estamos hechos, Jehová sabe que los seres humanos necesitamos guías, pautas, normas, leyes. Por eso pensó en una nueva gobernación, alguien que estableciera para los humanos una manera de vivir. Por eso pensó en un reino. ¿Y quién sería el mejor rey para ese reino? Pues evidentemente aquel que por su derrotero de vida había demostrado que amaba tanto a la humanidad como lo había demostrado Jehová. Fue el propio Jesús. De hecho, Jesús, cuando estuvo aquí en la tierra, nos enseñó a pedir por ese reino. Venga tu reino. Pues ese reino, el reino de Dios, es la única solución para la humanidad enferma. No hay otra. Que no la busquen. No hay más. Lo único que va a calmar y aliviar todos los sufrimientos que estamos experimentando la humanidad, lo único, es el reino de Dios. Pero esto suena muy bonito, pero alguien podría decir, ¿qué garantía puedo tener yo de que esto va a ser así? ¿De que va a ser una realidad? ¿De que el reino de Dios, de una manera definitiva, va a curar todos los problemas de la humanidad? Bueno, hay un texto en la Biblia, es Isaías 55:11, que dice que toda la palabra que sale de la boca de Jehová no vuelve a él sin resultados. Así que si Jehová ha prometido que el reino de Dios es la solución y va a aliviar los problemas, pues con eso ya nos debería de bastar. Pero vamos a hablar de dos cosas que nos sirven también de garantía. La primera es que el propio nombre de Jehová está envuelto en el cumplimiento de sus promesas y sus propósitos. Como hemos visto antes, Satanás manchó el nombre de Jehová, la buena reputación de Jehová, y Jehová tiene que limpiar su nombre. Para él esto es tan importante que en su palabra la Biblia, desde el libro de Éxodo hasta el libro de Ezequiel, se menciona 70 veces la expresión tendrán que saber que yo soy Jehová. 70 veces esta expresión, tendrán que saber que yo soy Jehová. Y siempre que la Biblia utiliza esta expresión, siempre va ligada a la reivindicación de la soberanía de Jehová y la vindicación o la limpieza y santificación de su nombre. Así que Jehová tiene que limpiar su nombre
Y eso a nosotros nos sirve de garantía de que el reino de Dios nos aliviará de tantos problemas. Pero hay una segunda cosa que nos sirve de garantía, y es que a lo largo de la historia, cuando ha sido necesario, nuestro Dios Jehová ya ha intervenido de una manera directa en los asuntos de la tierra. Y siempre lo ha hecho con un propósito, siempre con el propósito de aliviar los sufrimientos y los padecimientos de la humanidad. Vamos a ver una ocasión. Acompañadme, por favor, al primer libro de la Biblia, Génesis, capítulo 6, versículos 5 al 8. Génesis 6, 5 al 8. Y allí leemos: Así que Jehová vio que la maldad del hombre crecía en la tierra, y que los pensamientos de su corazón estaban inclinados solo hacia el mal todo el tiempo. Y Jehová sintió pesar por haber creado al hombre en la tierra, sintió un gran dolor en el corazón. Por lo tanto, Jehová dijo: voy a eliminar de la faz de la tierra a los hombres que he creado, tanto a ellos como a los animales domésticos y a los animales que se arrastran y a los animales voladores de los cielos, porque lamento haberlos hecho. Sin embargo, Noé tuvo la aprobación de Jehová. Bueno, ¿cómo se encontraba la humanidad en los días del diluvio? Pues se parece mucho a la situación que estamos viviendo hoy en día, ¿verdad? El versículo 5 dice que la maldad del hombre crecía todo el tiempo. No es que estuviera estancada, no es que habían llegado a un límite y se pararon, no. Dice que crecía cada vez más y que los pensamientos de su corazón estaban inclinados hacia el mal todo el tiempo. No un ratito en el día, no, todo el tiempo. Esta era la sociedad antes del diluvio. Bueno, ¿qué hizo Jehová? Intervenir de una manera directa. Y siempre que en la Biblia se menciona intervenciones de Jehová, siempre hay personas que salvan la vida y son aquellos que se ponen a favor de su soberanía, ¿verdad? Claro, y un lector de la Biblia puede decir: bueno, pero esto es una manera muy drástica de intervenir en los asuntos de la tierra, ¿verdad? Pero bueno, a nosotros no nos tiene que sorprender, ¿verdad? Pongamos el ejemplo. Imaginemos que alguien llega al hospital con gangrena, un brazo o una pierna. ¿Qué hacen los médicos? Pues tienen que intervenir de una manera drástica, ¿verdad? Tienen que amputar un brazo o una pierna, pero siempre lo hacen con un buen propósito. ¿Cuál es el buen propósito? Curar, sanar o aliviar al enfermo. Pues básicamente es lo que ha hecho Jehová a lo largo de la historia. Siempre que ha intervenido en los asuntos de la tierra, es verdad que desde un punto de vista humano imperfecto nos puede parecer una manera drástica, pero siempre lo ha hecho con un buen propósito, con el propósito de aliviar los problemas que sufrimos. Así que hemos visto cuál es la raíz del problema, ¿verdad? El pecado original. Hemos visto también cuál es la solución o el antídoto a este problema, que es el reino de Dios. El reino de Dios es el único remedio para la humanidad enferma. Pero ahora nos queda ver cómo este conocimiento o conocer estas cosas nos afectan diariamente en nuestro día a día. Bueno, pensemos, ¿qué hará dentro de muy poco el reino de Dios por la humanidad? Pues cambiarán muchísimas cosas, ¿verdad? El reino de Dios eliminará todo aquello que nos hace sufrir. Vamos a ver esta promesa en el libro de Apocalipsis 21, 3 y 4. Acompañadme, por favor. Apocalipsis 21, 3 y 4. Y allí leemos: Luego oí una voz fuerte que salía del trono y decía: Mira, la tienda de Dios está con la humanidad. Él residirá con ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos y les secará toda lágrima de sus ojos, y la muerte no existirá, ni habrá más tristeza, ni llanto, ni dolor. Las cosas anteriores han desaparecido. ¿Te lo imaginas? ¿Te imaginas cómo será la vida bajo el reino de Dios? Piensa por un momento. Secará toda lágrima de los ojos. Toda lágrima que venga de sufrimiento o de problemas no existirán. ¿Y qué más dice este versículo? Que no habrá tristeza. Piensa qué te pone triste hoy. Pues olvídate, porque bajo el reino de Dios eso no existirá.
y el llanto. ¿Cuántas veces lloramos, verdad? Por las situaciones a las que estamos enfrentándonos. Pues eso tampoco ocurrirá. Ni ningún tipo de dolor, tanto físico, mental o emocional, ese que a veces nos hace sufrir y nos hace llorar, bajo el reino de Dios habrán desaparecido. Qué maravilla será poder vivir bajo el reino de Dios, ¿verdad? Así que esto nos afecta a nuestro día a día. Hoy en día tenemos que aprender del reino de Dios, ¿verdad? ¿Y cómo lo podemos hacer? Pues básicamente obteniendo conocimiento de la Biblia. Y este nos ayuda en nuestro caminar. Veamos cómo describe la Biblia esta idea. Salmos 119, 105. Acompañadme, por favor, a Salmo 119, 105. Y allí leemos: Tu palabra es una lámpara para mi pie y una luz para mi camino. Bueno, en este versículo, cuando la Biblia hace referencia a tu palabra, se refiere a las Escrituras, Santas Escrituras, la Biblia y las promesas de Jehová. Y nos dicen que nos sirven como una lámpara para nuestro pie, es decir, que nos ilumina en nuestro caminar, nos permite tomar buenas decisiones a corto plazo, como cuando de noche se nos va la luz en casa y ahora encendemos una linterna si queremos ir a la cocina y alumbramos nuestros pies para caminar sin tropezar, ¿verdad? Pues de la misma manera nos ilumina la palabra de Dios, nos ayuda a tomar decisiones a corto plazo para tener vidas más felices. Pero dice el versículo que nos sirve también como una luz para nuestro camino. Algo parecido a lo que nos ocurre cuando vamos por la montaña con el auto y hay una carretera con muchas curvas y ahora damos las luces de larga distancia. Ahora podemos ver cuál es el trazado de la carretera y maniobrar bien el auto para no tener ningún accidente. Pues de la misma manera la palabra de Dios nos ayuda a tomar decisiones a largo plazo para que nos ayude a evitar peligros y problemas. De esta manera ya nos está curando el reino de Dios, de una manera espiritual. Por eso, como dijo alguien, estudia para saber algo más y algo mejor. Y es lo que queremos hacer, dedicar tiempo a estudiar cosas mejores. Por eso, si usted es la primera vez que asiste a una reunión, por favor, aborde a cualquier testigo de Jehová y pídale un curso bíblico gratuito para obtener este tipo de conocimiento, que ahora permite tener una vida más feliz, más limpia, más sana, más en armonía con los principios de Dios y, sobre todo, nos permite tener una maravillosa esperanza, poder vivir bajo el reino de Dios. Por eso, para concluir, hemos contestado esa pregunta que tanto nos inquieta, ¿verdad? ¿Por qué sufrimos? ¿Por qué sufre la humanidad? Básicamente hemos visto que el problema es el hecho de que el ser humano quisiera vivir lejos de Dios, lejos de la autoridad de Dios. Pero Jehová nos ama tanto, quiere tanto a su creación estrella, que ha hecho todo lo necesario para que ahora aquel que ponga fe en el sacrificio de Jesús y ame a Jehová de verdad, pueda vivir bajo el reino de Dios en un mundo maravilloso. Sin duda que esto será lo mejor que nos ha pasado en la vida. Muchas gracias, Moisés, por la forma en que has presentado este discurso y agradecemos también a Jehová sobre todo por darnos esta información tan valiosa. A continuación vamos a dar paso a la siguiente parte de nuestra reunión, el estudio de la Atalaya, y para eso dejamos a nuestro hermano Óscar Martínez. Bienvenidos a la segunda parte de nuestra reunión del fin de semana. Vamos a usar una canción como transición y para alabar a Jehová. La canción seleccionada es la número 124. Así la vamos a entonar juntos y podéis cambiar de posición. El título de la misma es Siempre fieles y leales, basada en el Salmo 18:25, canción 124.
El artículo que vamos a analizar juntos es el artículo de estudio número 12 del ejemplar de estudio de la Atalaya de marzo de 2020, título del mismo, ¿cuándo es momento de hablar? Idea bíblica detrás, Eclesiastés 3, 1 y 7. Hay un tiempo para quedarse callado y un tiempo para hablar. Como indica el avance, vamos a ver principios de la palabra de Dios y ejemplos de dos tipos, positivos y negativos, que nos ayudan a saber eso, cuándo hay que hablar y cuándo es mejor permanecer callado. Y conocer estos principios y ponerlos en práctica, claro, nos ayudará a usar bien el don del habla y agradar a Jehová. Las 3 preguntas de repaso que haremos al final pues van a resumir muy bien estas ideas. Una cordial invitación para que seáis generosos con vuestros comentarios. Nunca olvidamos que los comentarios son expresiones de fe, un rasgo de adoración a Jehová, no son algo simplemente pedagógico para entretener una reunión, así que los valoramos mucho. Pues vamos a comenzar el análisis del artículo. El hermano David Jiménez es nuestro lector y leemos con él, por favor, el párrafo 1. A algunos de nosotros nos gusta hablar mucho, pero otros hablamos menos. Como indica el texto temático, hay un tiempo para hablar y un tiempo para quedarse callado. Aún así, en ocasiones quizás deseemos que algunos de nuestros hermanos hablen más y que otros hablen menos. Es cierto. Vamos a leer la cita en la que se basa la pregunta. ¿Quién nos quiere leer, por favor, Eclesiastés 3, versículos 1 y 7? Hermano Natale, Alessio. Para todo hay un tiempo determinado. Hay un tiempo para cada actividad bajo los cielos. Un tiempo para rasgar y un tiempo para coser. Un tiempo para quedarse callado y un tiempo para hablar. Muy bien. Pues tenemos así los 2 versículos al completo, ya que lo que hay más arriba es un extracto de estos. La pregunta, ¿qué nos enseña Eclesiastés 3, 1 y 7? Hermana Gaulke, Annika. Leímos que hay un tiempo para hablar y un tiempo para quedarse callado. Este principio no depende de nuestra timidez o de cuánto valor tenemos para hablar. Es verdad. Muy bien. Pues está clara la idea. Leemos el 2, por favor. La capacidad de hablar es un regalo de Jehová. En su palabra nos enseña a usarla de manera apropiada. Este artículo analiza ejemplos bíblicos que nos ayudarán a saber cuándo hablar y cuándo callar. También veremos lo que opina Jehová de lo que les decimos a los demás. Veamos primero en qué situaciones debemos hablar. La pregunta para este párrafo 2, ¿quién tiene el derecho a determinar el momento y la manera en que debemos hablar? Hermano Fernández, Pablo Miguel. Pues es lógico pensar que si es Jehová quien nos ha dado el regalo del habla, sea Él, mediante su palabra, quien explique cuándo y de qué forma es mejor hablar. Muy bien. Hermana Moura, Carmen. Y visto que el habla es muy personal, puede parecer que no tendríamos que tener tanto en cuenta este tema, pero la Biblia nos enseña que Jehová sí que nos dice cómo debemos de utilizar todo lo que Él nos ha dado, la vida, el matrimonio, el habla, todo. Entonces es muy consolador ver que en su palabra hay consejo para que podamos seguir su enseñanza y no lo que el mundo quiere imponernos. Así es. Hermana Fernández, ¿qué sea? Y una prueba de que es Jehová quien nos ha regalado el don del habla es la conversación que Moisés mantiene con Jehová en Éxodo 4, del 10 al 11, cuando ahí Moisés le explica que estaba preocupado porque su habla era lenta y su lengua era torpe. Sin embargo, Jehová le dijo que quién era el que le había dado la boca al hombre. Así que Jehová le estaba diciendo que no se preocupara, que Jehová le había regalado ese don y le iba a ayudar. Desde luego. Hermana Boluda, Nieves. Y en este artículo vamos a analizar algunos ejemplos bíblicos que nos van a ayudar a ver cuándo podemos hablar y cuándo callar.
Muy bien. Excelente, pues las ideas de introducción están claras, ¿verdad? Hay un tiempo para hablar y un tiempo para callar. El habla es un regalo de Jehová y está atento para ver cómo la usamos. Queremos usarla bien. Bueno, abordemos la primera parte de las dos ideas centrales. ¿Cuándo debemos hablar? Leemos y comentamos el 3, por favor. Siempre debemos estar dispuestos a hablar de Jehová y del reino. Al hacerlo, imitamos a Jesús. Una de las razones principales por las que Él vino a la tierra fue para dar a conocer la verdad sobre su Padre. Ahora bien, debemos recordar que la manera en que hablamos también es importante. Así que, cuando hablemos con otras personas sobre Jehová, debemos hacerlo con apacibilidad y profundo respeto, y ser considerados con sus sentimientos y creencias. Entonces nuestra predicación será más que simples palabras, pues les enseñaremos algo a las personas y quizás les lleguemos al corazón. Gracias. Vamos a leer la cita bíblica que analizamos después, Romanos 10:14. ¿Quién nos quiere leer estas palabras? Hermana Jiménez, Cristina. Sin embargo, ¿cómo lo invocarán si no han puesto su fe en él? ¿Y cómo pondrán su fe en él si no han oído hablar de él? ¿Y cómo irán sin alguien que predique? Gracias. En armonía con estas palabras que acabamos de leer, Romanos 10:14, ¿cuándo debemos estar dispuestos a hablar de Jehová y del reino? Hermana Iglesias, Emma. Pues siempre tenemos que estar dispuestos a hablar del reino. Y lo que nos dice Romanos, lo que hemos acabado de leer, tal vez nos ayude mucho a tener esa actitud de disposición. Ahí dice cómo pondrán su fe en él si no han oído hablar de él y cómo irán sin alguien que predique. Recordar que Jehová ha decidido utilizar el medio para que las personas conozcan la verdad. Son sus siervos, son sus testigos, así que eso nos ayudará a estar dispuestos. Desde luego. Hermana Natale, Julia. Y como dice también el texto de 1 de Pedro 3:15, que queremos estar siempre listos para presentar una defensa ante todo el que exija una razón de nuestra esperanza. Esto no significa que queremos decir todo lo que nos llega a la mente de golpe, pero porque el texto también dice que tenemos que hacerlo con apacibilidad y profundo respeto, pero sí queremos estar siempre listos. Muy bien, excelente. Mano Verdú, Samuel. De hecho, al hacerlo imitamos a Jesucristo. Una de las razones principales por las que vino a la tierra fue para dar a conocer la verdad, tal como dice Juan 18:37, le dijo a Pilato que para eso había venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Exacto. Hermano Natale, Alexia. Y también el texto de Romanos destaca el hecho que es una necesidad para las personas de oír de la palabra de Dios, de incrementar su fe. Así que si nos centremos no solo en nuestra responsabilidad, pero también en el hecho que es una necesidad para las personas, esto nos ayudará a hablar siempre de Jehová. Estupendo. Pues leemos el 4, por favor, David. Si los ancianos ven que un hermano o una hermana necesita un consejo, no se deben quedar callados. Claro, esperarán a hallar el momento apropiado para hacerlo, quizás cuando estén en un lugar discreto, a fin de que la persona no se sienta avergonzada sin necesidad. Al aconsejar a alguien, los ancianos siempre procuran respetar su dignidad, pero no se retraen de mostrarle los principios bíblicos que le ayudarán a actuar bien. ¿Por qué es tan importante que seamos valientes y hablemos cuando sea necesario? Veamos los ejemplos de dos personajes de la Biblia que actuaron de manera muy distinta. Primero hablaremos de un hombre que debió corregir a sus hijos y luego veremos el caso de una mujer que tuvo que hablar con un futuro rey. Gracias. Leemos Proverbios 9:9 y luego comentamos su significado. Hermana Gilo, Marta. Dale instrucción a un sabio y se hará más sabio. Enseña a alguien justo y aumentará su saber. Excelente. De acuerdo con estas palabras, Proverbios 9:9, ¿para qué pueden servir nuestras palabras? Hermano Martín, Daniel.
Pues pueden servir para aconsejar a alguien, darle instrucción a alguien que no está actuando de la manera apropiada, pero con el propósito de que se haga más sabio, como dice el texto, ¿no? Para su beneficio. Antes, en el párrafo anterior, vimos el modo de hacerlo, ¿no? Y este destaca o subraya el cuándo utilizar, aunque tengamos que aconsejar a alguien, el momento apropiado y también el dónde, ¿no? No hacerlo nunca delante de nadie en el que pueda sentirse incómodo, así demostraremos que lo respetamos. Muy bien, excelente. Mano Acuña, Chomin. Y el texto está señalando que no solamente hablamos cuando predicamos a otras personas, quizás porque sean personas que desconozcan la palabra de Jehová, sino destaca el hecho de que es necesario hablar con personas sabias y con personas que ya son justas, ¿no? Y eso es importante que lo tengamos en cuenta porque a veces alguien puede tener que hablar con nosotros para darnos más instrucción, aconsejarnos, pues debemos mostrar una actitud de deseo de que se haga así y de escuchar entonces cuando alguien quizás nos corrija o nos entrene un poco más. Así queremos ser más sabios y ser más justos a la vista de Jehová. Muy bien, excelente. Mara Martínez, Fanny. Y en la fotografía a la que se alude se ve a un anciano pues dando consejos sobre la limpieza y el orden a este joven. Así parece que, como se ve la habitación y tal, pues parece que necesita recibir consejo. Si lo aplica, pues le va a ayudar a mejorar, ¿no? Como dice el proverbio, se hará más sabio. Pero lo que sí vemos es la actitud del anciano, pues cómo lo hace con cariño, teniendo en cuenta los sentimientos del joven y con el deseo de que progrese en ese campo. Muy bien. Manu Moura, Francisco. Y siempre nos dice aquí, respecta la dignidad de nuestro hermano y también siempre tener en cuenta los principios bíblicos. Si no hay principios bíblicos, difícilmente lo vamos a poder actuar y ayudar que actúe bien. Siempre pensar en mente que la Biblia es el poder que Jehová nos da para que la persona pueda cambiar y que estas palabras puedan llegar a su corazón. Muy bien. Pues vamos a analizar el primero de los ejemplos, a no imitar, de alguien que debió haber hablado y permaneció callado. Leemos el 5. El sumo sacerdote Elí tenía 2 hijos a los que quería mucho, pero estos hombres no respetaban a Jehová. Tenían un puesto importante en el tabernáculo, pues eran sacerdotes. Sin embargo, abusaban de su autoridad, mostraban una grave falta de respeto por las ofrendas de Jehová y cometían con descaro actos sexuales inmorales. Según la ley de Moisés, merecían morir, pero Elí fue permisivo. Se limitó a reprenderlos con suavidad y dijo que siguieran sirviendo en el tabernáculo. ¿Qué le pareció esto a Jehová? Le dijo a Elí: ¿por qué sigues honrando a tus hijos más que a mí? Así que decidió acabar con aquellos 2 hombres malvados. ¿Por qué podemos decir que el sumo sacerdote Elí quedó callado aunque reprendió a sus hijos? Hermano Martínez, David. Porque aunque los hijos de Eli actuaban con maldad en el tabernáculo, faltando al respeto a Jehová, y además sirviendo como sacerdotes, Eli se quedó callado en el sentido de que cuando tuvo que hablar, no lo hizo como lo debería haber hecho. Solamente los reprendió suavemente, no los disciplinó y no impidió que siguieran sirviendo como sacerdotes. Y eso tuvo grandes consecuencias. ¿Es verdad? Hermana Jiménez, Cristina. En este caso, Elí demostró que se olvidó de Jehová, no lo tuvo presente. Como menciona en 1 Samuel 2:29, Jehová le pregunta: ¿por qué sigues honrando a tus hijos más que a mí? ¿Por qué se engordan con las mejores porciones? Estas mejores porciones deberían de ir a Jehová. Entonces estaban mostrando una falta de respeto a Jehová mismo. Desde luego. Hermana Martínez, Fanny. Y los pecados eran tan graves que merecían la muerte. Dice, aparte de la falta de respeto cuando las ofrendas, que ellos querían la mejor porción, dice el versículo 22, que Elí sabía que sus hijos se acostaban con las mujeres que servían a la entrada de la tienda de reunión. Así pecados inmorales gravísimos que según la ley merecían que estos hijos rebeldes murieran. Y sin embargo Elí pues se limitó a reprenderlos suavemente y no a actuar como realmente se merecían. Así por eso Jehová decidió que ellos tenían que morir.
Es verdad. Hermana Acuña, Vicky. Sí, en el párrafo 4 se había planteado la pregunta, ¿por qué es tan importante que seamos valientes y hablemos cuando sea necesario? Y vemos en el caso de Elí que su falta de valentía hizo que no hablara cuando fuera necesario y esto le costó la vida a él y a sus hijos. Así que es una cualidad que tenemos que recordar. Muy bien. Hermana Moura, Carmen. Y eso no quedó solamente en familia, sino que como dice 1 Samuel 2, el versículo 17, hasta los ayudantes de estos hijos de Elí fueron llevados al mar de derrotero y también actuaban mal. Y como dice, el pecado de ellos fue muy grave a los ojos de Jehová. Así que finalmente Elí fue responsable no solamente del mal actuar de sus hijos, sino de cómo esto afectó e hizo que otros actuaran de mala manera y no tuvieran el respeto que se merecía el templo de Jehová. Es verdad. Leemos el 6, por favor. El caso de Elí nos enseña una lección importante. Si nos enteramos de que un amigo o un familiar ha violado la ley de Dios, debemos hablar con él y recordarle cuáles son las normas de la Biblia. Luego tenemos que asegurarnos de que reciba la ayuda que necesita de los representantes de Jehová. Jamás queremos ser como Elí y honrar más a un amigo o a un familiar que a Jehová. Hace falta ser valiente para hablar con alguien que necesita corrección, pero el esfuerzo vale la pena. Veamos la diferencia entre lo que hizo Elí y lo que hizo una israelita llamada Abigail. Lecciones de lo analizado con relación a Elí. ¿Qué nos enseña el caso de Elí? Hermana Gabule, Anika. Quizás quería proteger a sus hijos, pero en realidad provocó todo lo contrario. Y si nosotros nos enteramos de que un amigo o un familiar comete un pecado, no caemos en el mismo error. Como primer paso deberíamos hablar con él y recordarle cuáles son las normas de la Biblia. Es verdad. Mano Boluda, David. También nos enseña este ejemplo que hay errores que por su naturaleza no se pueden resolver solo entre la persona y Jehová. Hay que permitir que la congregación y sus representantes intervengan. Entonces, pues hay que ser valiente para recordar eso a quien ha obrado mal y para asegurarse que acude a esos representantes, porque si no, es nuestra responsabilidad también hacerlo y eso abarca cierto grado de valor por nuestra parte también. Desde luego. Hermano Gilo, Moisés. Y a veces en estas situaciones se presenta una lucha de lealtades. A veces, por un lado, amamos a nuestros seres queridos, a nuestros amigos, pero también amamos a Jehová. Claro, y cuando hay esta lucha de lealtades es cuando hay que demostrar las cualidades espirituales que se necesitan para tener claro el propósito de por qué vamos a ayudarles. Porque si tenemos claro que les queremos mostrar amor para que se recuperen, nos va a ser mucho más fácil ayudarles a que hablen con los ancianos de la congregación. Muy bien. Pues analizamos el otro ejemplo de un cariz bien diferente, Abigail, párrafo 7. Abigail era la esposa de Nabal, un hombre rico que era dueño de muchas tierras. Cuando David y sus hombres huían del rey Saúl, pasaron algún tiempo con los pastores de Nabal y protegieron sus rebaños de los ataques de ladrones. ¿Agradeció Nabal aquella ayuda? No. Cuando David le pidió que le diera a sus hombres un poco de agua y comida, Nabal se enfureció, les gritó y los insultó. Como resultado, David dijo que acabaría con todos los hombres de la casa de Nabal. ¿Cómo podría evitarse esa desgracia? Abigail se dio cuenta de que era el momento de hablar. Con valor fue al encuentro de David y a sus 400 hombres armados, hambrientos y furiosos, y habló con él. Gracias. ¿Por qué habló Abigail con David? Pregunta el párrafo 7. Hermano Martínez, David. Durante el tiempo que David estuvo huyendo de Saúl, también protegió a los pastores y rebaños de Nabal. Y ahora que David le pedía un favor a Nabal, este se enfurece, le grita, los insulta. Por eso David decide ir con sus hombres armados y matar a Nabal y a los de su casa. Es entonces cuando Abigail se da cuenta de la situación
y sabe que es momento de ir a hablar con David para evitar una desgracia. Muy bien. Excelente resumen. ¿Algún detalle más de los sucesos que rodearon esta charla de una mujer sencilla con el futuro rey de la nación? Hermana Moura, Carmen. Que fue una persona leal al propósito de Jehová. Aunque era sencilla y era una mujer que tenía respeto a la jefatura de su esposo, pero tenía más amor a Jehová y sabía lo que Jehová tenía preparado para el rey David. Así que quiso apoyar la decisión de Jehová de hacer que David fuera un buen rey desde sus comienzos. Por eso se lo menciona en la conversación, para que David no empiece su reinado con las manos manchadas de sangre de personas inocentes. Es verdad. Gracias. Leemos el 8, buenas lecciones para nosotros. Cuando Abigail habló con David, lo hizo con valor y respeto y de manera convincente. Aunque ella no tenía la culpa de aquella situación tan desagradable, le pidió perdón a David. Reconoció sus buenas cualidades y confió en que Jehová la ayudaría. Como ella, debemos tener el valor para hablar si vemos que alguien va a cometer un error grave. Debemos ser respetuosos, pero también decididos. Cuando aconsejamos con cariño a alguien que lo necesita, demostramos que somos buenos amigos. Vamos a analizar este párrafo y la fotografía de las dos hermanas de compras. ¿Qué aprendemos de lo que hizo Abigail? Pregunta el párrafo 8. Hermana Fernández, ¿qué sea? De nuevo se destaca la idea que a veces hay situaciones en la vida que para hablar se necesita valentía, y eso es lo que Abigail necesitó, porque no tuvo que ser fácil ponerse delante de 400 hombres que además estaban dispuestos a cometer una masacre, así que ella necesitó mucho valor, pero fue muy respetuosa y así evitó que David y sus hombres cometieran un pecado grave delante de Jehová. Muy bien. Hermana Iglesias, Emma. Me gusta mucho el texto de Salmos 141:5, porque allí nos ayuda a ver por qué es algo bueno que uno dé consejo a otro. Y es que el verdadero motivo por el que uno decide hablar y tener esa valentía es el amor. Como dice el texto, aunque duela ese consejo, lo compara a un golpe, pero lo hace porque es un gesto de amor leal, y por eso sería como aceite sobre la cabeza, es decir, algo bueno, algo placentero. Y eso es lo que hizo Abigail y es un ejemplo para nosotros. Muy bien. Vamos a la ilustración y podéis comentar más detalles. Trata de plasmar la charla entre esta mujer y David, el futuro rey de la nación. Hermana Boluda, Nieves. Pues ella, como mencionaba el párrafo, no solo habló con respeto, sino lo hizo de una manera convincente. Para esto seguramente ella se había preparado lo que quería decirle al rey. También en la ilustración vemos que ella optó por una actitud o un lenguaje corporal, como diríamos hoy, humilde, porque se arrodilló delante de David para hablar con él. Incluso, como menciona 1 de Samuel 25, versículo 24, ella misma se echó la culpa y le pidió perdón. Así todo esto contribuyó a que la situación tuviera éxito. Muy bien. Mano Gaule. Esteban. Y en la ilustración podemos ver un poco lo que ya se ha comentado, pero en tiempo real. A veces en las fotografías lo que se puede ver con relación a esta es una madre tal vez aconsejando a una hija, pero en este caso vemos a dos hermanas tal vez de la misma edad y que tal vez no tengan incluso relación de familia, pero vemos que ella toma la valentía, la hermana, de tal vez aconsejarla de una forma humilde y amable y tal vez hacerla entrar en razón de por qué no sería apropiado comprar esta prenda. Muy bien. Mano Acuña, Domingo. Quizás podríamos pensar que, bueno, entre comprar una prenda de ropa o el caso de Abigail, que estaba deteniendo una masacre, matar a personas, pues hombre, a la hora de hablar pueda ser
dos cosas totalmente diferentes, pero en realidad no lo son, ¿verdad? Estábamos hablando de que David iba a cometer un error grave delante de Jehová, y a veces nuestra manera de vestir, como se podría demostrar con la fotografía, cuando nos identificamos como siervos de Jehová, también traen deshonra al nombre de Jehová. Si en los dos casos la situación era realmente la misma, ¿no? Podemos estar haciendo que con nuestros consejos alguien pues no traiga esa deshonra al nombre de Jehová. Así que qué bueno es que seamos buenos amigos y mostremos la ayuda para aquellos que lo necesiten, aunque quizás de entrada nos parezca que la situación no sea extremadamente grave, pero lo puede llegar a ser. Desde luego. Pues vamos a leer el párrafo 9, por favor, y 10, y volveremos brevemente a la charla del anciano con el joven. Es especialmente importante que los ancianos tengan el valor para hablar con quienes dan un paso en falso. Ellos son humildes y saben que, como también son imperfectos, puede que algún día necesiten que los aconsejen, pero no permiten que esto les impida corregir a quienes lo necesitan. Cuando aconsejan a alguien, se esfuerzan por enseñarle con habilidad y paciencia. Aman a sus hermanos y por eso quieren ayudarlos. Pero su interés principal es honrar a Jehová, defendiendo sus normas y protegiendo a la congregación de cualquier daño. Hasta aquí hemos visto cuándo debemos hablar, pero a veces es mejor no decir nada. ¿Qué dificultades se pueden presentar en estas situaciones? 9 y 10. ¿Qué deben tener en cuenta los ancianos al aconsejar a otros? Tema siempre delicado, ¿verdad? Para ni quedarse corto ni pasarse al ofrecer el consejo. Hermano Gilo, Moisés. Pues entre otras cosas tienen que tener en cuenta que es necesario tener esa habilidad, cultivar esa habilidad y paciencia, porque no se recibe siempre el consejo bien a la primera y después no pueden pensar que, bueno, pues algún día yo también puedo cometer un error, por eso no le voy a decir nada. No estarían haciendo lo que menciona la Biblia. Así que si un anciano ve que un hermano va a dar un paso en falso, tiene que cobrar valor, buscar estas cualidades que hemos dicho y abordarle. Es verdad. Hermano Fernández, Pablo Miguel. Y es verdad que para dar consejo hace falta muchas veces valor, mucho valor. Si vemos la foto que veíamos antes, la cara de la persona que está recibiendo el consejo es verdad que no es muy alegre, pero seguro que el anciano tampoco está disfrutando de ese momento. Seguro que ha necesitado orar, recibir mucho valor para atreverse a decir lo que le está diciendo ese hermano. Dar palmaditas en la espalda, obviamente, a veces es más fácil, pero decirle a un hermano qué tiene que hacer o en qué tiene que mejorar requiere de nosotros mucho valor. Cierto. Hermana Boluda, Nieves. Y además, cuando los ancianos dan un consejo, lo hacen porque aman a los hermanos. Como menciona Proverbios 13:24, el que lo ama se esmera por disciplinarlo. Así, los ancianos lo hacen, disciplinan a la congregación por amor y también quieren proteger al resto del rebaño cuando hay algo que no está bien. Es verdad. Muy bien. Manacuña, Vicky. Y también los ancianos hacen lo que menciona Tito 1:9, se aferran a la fiel palabra y en su consejo utilizan siempre los principios bíblicos. Es verdad. Como indica al final el párrafo 9, ¿qué fuerza motivadora hay ahí para que si a un anciano le cuesta ir a ver a este hermano y explicarle que su casa no es un modelo de orden, precisamente un tema delicado? Ahí se muestra que ¿cuál es la razón principal por la que el anciano va a ofrecer consejo? Hermano Boluda, David. Ese principio dice que la congregación es de Jehová, él es el dueño. Así que cuando los ancianos ejercemos nuestra función, en realidad estamos honrando al dueño de las ovejas. Muy bien. Pues eso y la oración le da a un anciano valor para atender un asunto que es privado, cierto, el orden en una casa, pero que, como habéis comentado muy bien, tiene su influencia en el nombre de Jehová y el hermano obviamente necesita consejo para tener una casa más ordenada. Así hemos visto en este subtítulo que ¿cuándo debemos hablar? ¿Dónde hay tarifa plana para hablar? Hermana Gilo.
Cuando hablamos de Jehová a otros, cuando vemos que alguien va por mal camino y cuando un hermano necesita recibir consejos. Muy bien. Y sobre todo cuando hablamos de hablar de Jehová, si lo hacemos de la debida manera, estamos en modo hablar, para compartir el mensaje. ¿Qué dos ejemplos hemos visto? Uno a no imitar y otro a imitar en lo que tiene que ver con tiempo de hablar. Hermano Martín, Daniel. Pues en cuanto a no hablar, hemos visto el caso de Elí, y en cuanto al que no hizo bien no hablando, no disciplinando a sus hijos, y en el caso de hablar, el caso de Abigail, que habló en el momento adecuado. Exacto. Muy bien. Pues dos ejemplos que nos son sumamente útiles, pero el texto temático del artículo dice que hay un tiempo en el que es mejor estar calladitos. ¿Cuándo es ese? ¿Cuándo debemos quedarnos callados? Abordamos esto a partir del párrafo 11. No siempre es fácil controlar lo que decimos. El escritor bíblico Santiago usó un ejemplo muy acertado para explicar lo difícil que puede llegar a ser. Dijo: el que nunca tropieza con sus palabras es perfecto y capaz de refrenar también todo su cuerpo. Santiago se refería al freno que se les coloca a los caballos en la cabeza y en la boca. Cuando el jinete ala las riendas, puede guiar al animal o hacer que se detenga. Pero si pierde el control, el caballo puede desbocarse y hacerse daño a sí mismo o herir al jinete. De manera parecida, si no controlamos lo que decimos, podemos hacer mucho daño. Veamos algunas ocasiones en las que debemos alar las riendas y quedarnos callados. ¿Qué ejemplo usó Santiago y por qué es acertado? Hermano Martínez, David. Santiago usó una ilustración para referirse a que debemos controlar lo que decimos y lo ilustró con el freno que se le pone en la boca a los caballos. Gracias a este freno se puede dirigir al caballo, hacer que pare. De igual forma, nosotros debemos ponernos un freno y controlar lo que decimos, porque de lo contrario podríamos hacernos mucho daño a nosotros y a los demás. Es verdad. Hermano Fernández, Pablo Miguel. Y es que la principal diferencia entre un caballo salvaje y uno que ha sido domado no es que el domado no tenga ganas de correr, es que el domado, cuando siente el tiro de la rienda, se clava en el sitio, sabe que es el momento de parar. Una lengua salvaje puede causarnos mucho daño. Sin embargo, si somos capaces de domarla, de que cuando sienta el tiro de la rienda pensemos, paremos unos segundos, respiremos y veamos si realmente es el momento de hablar o no, puede ahorrarnos mucho sufrimiento. Muy bien. Pues vamos a ver aplicaciones de esta idea. Leemos el 12. ¿Qué hacemos cuando un hermano conoce cierta información que es confidencial? Por ejemplo, si conocemos a alguien que vive en un lugar donde la obra de los testigos está prohibida, ¿nos sentimos tentados a pedirle que nos cuente cómo se lleva a cabo nuestra obra allí? Sin duda, nuestros motivos para hacerlo son buenos. Amamos a nuestros hermanos y nos interesa saber cómo les va. Además, queremos ser específicos cuando oramos por ellos. Pero en situaciones como esta debemos alar las riendas y callar. Presionar a alguien que maneja información confidencial es una falta de amor hacia esa persona y hacia los hermanos que confían en que no dirá nada. Por supuesto, no queremos ponerle las cosas más difíciles a los hermanos que viven en lugares donde nuestra obra está prohibida. Por otro lado, ningún hermano que vive en uno de esos lugares revelaría detalles sobre cómo se predica o cómo se realizan otras actividades. Gracias. Párrafo 12 pregunta, ¿cuándo debemos alar las riendas y callar? Hermana Natale, Julia. En el caso que conocemos a alguien que vive en un lugar donde nuestra obra está proscrita, tenemos que resistir a la tentación, a hacerle preguntas de cómo se lleva a cabo la obra allí. No queremos presionarles para que nos cuenten esas cosas, aunque nuestros deseos puedan ser buenos. Por ejemplo, queremos ser específicos en nuestras oraciones, a pedir para las necesidades de nuestros hermanos, pero esto no sería una muestra de cariño de nuestra parte. Es verdad. Vamos a la fotografía y seguramente os da más ideas, ¿verdad?
La cara de los hermanos que sirven en ese lugar indica que alguien ha preguntado más de la cuenta. Mar Martínez, Fanny. Pues la mayoría de los hermanos de esa congregación se les ve con rasgos orientales, entonces pudiera ser que ese matrimonio pues está sirviendo en el país de origen de esos hermanos que le están preguntando, pero se sienten incómodos porque ellos saben que no pueden revelar ni dónde están, ni cómo se hace la obra allí, ni cómo se predica. Entonces es muy importante que si se conoce a alguien que sirve en países donde la obra está proscrita, pues no hacerle preguntas de ese tipo. Hasta ni siquiera a veces tomar fotografías con esos hermanos, porque pudieran con las redes sociales llegar a autoridades de ese país y peligrar hasta su libertad. Así que hasta eso la organización a veces nos ha recomendado que no se haga. Es verdad. ¿Razones detrás de esta postura, como indica el párrafo? ¿Por qué hacemos eso? Si, como comentó Julia, es bonito y animador preguntarles cosas y seguro que disfrutaríamos de lo que nos contasen. Hermana Jiménez, Cristina. Pues la razón principal es el amor que tenemos a estos hermanos que están sirviendo en estos países y también el amor que tenemos a estos hermanos que están en esos países que, como se ha comentado, podríamos poner en peligro. Exacto. Y ahora, viendo el asunto desde el otro lado, ¿qué hay de los que sirven en ese país donde la obra está prohibida? ¿Qué es lo que se espera de ellos también? No les vamos a preguntar. Ok. Hermano Gaule, Esteban. Pues que también guarden la confidencialidad de los arreglos teocráticos que se están llevando en ese lugar. Exacto. Tiempo de callar, de no hablar, porque hay razones poderosas para no hacerlo. Pues otro campo. Leemos el 13, por favor. Los ancianos en particular deben seguir el principio que se halla en Proverbios 11:13. Lo hacen al mantener privados los asuntos confidenciales. Esto puede ser difícil, sobre todo para los que están casados. Los matrimonios mantienen fuerte su relación conversando sobre lo que piensan, lo que sienten y lo que les preocupa. Pero los ancianos saben que no deben revelar las conversaciones confidenciales de los hermanos de la congregación. Si lo hicieran, perderían la confianza de los demás y dañarían su reputación. Quienes tienen responsabilidades en la congregación no pueden ser de lengua doble o falsos. Es decir, no deben engañar a otros ni ser inclinados al chisme. Si un anciano ama a su esposa, no la cargará con información que no necesita saber. Muy bien, leemos Proverbios 11:13. Hermano Verdú. El calumniador anda por ahí revelando conversaciones confidenciales, pero la persona confiable sabe guardar una confidencia. Excelente. Pregunta basada en estas palabras que acaba de leer Samuel. Según Proverbios 11:13, ¿qué deben hacer los ancianos y por qué? Hermana Gilo, Marta. Pues deben mantener privados los asuntos confidenciales. Y esto es muy importante porque, como hemos leído, la persona confiable sabe guardar una confidencia. Si no lo hicieran y contaran asuntos confidenciales, le dejarían de ser personas confiables y el resultado sería muy malo porque perderían la confianza de otros y eso también dañaría su propia reputación. Desde luego. Un riesgo que comenta el párrafo, pero que hay que esquivar. Hermana Fernández, ¿qué sea? Pues esto incluye a los ancianos que, por ejemplo, están casados y eso, el guardar la confidencialidad, incluye a sus esposas. El párrafo dice una frase muy interesante, que si un anciano ama a su esposa, no la cargará con información que no necesita saber. Excelente. Vamos a la fotografía, que transmite muy bien la fotografía. Hermano Moura. Francisco. Ahí vemos a este hermano que recibe una llamada y rápidamente se cierra la puerta de la habitación para poder atender esta llamada con confidencialidad. Y es verdad que aquí, en nuestro caso, tenemos habitaciones pequeñas y a mí me toca muchas veces encerrarme en el ropero durante mucho tiempo. ¿Y por qué? Pues que no tenemos otro sitio, pero que el tener el clic rápido de apartarse
para proteger tanto a nuestra esposa como al hermano con quien nos está hablando, es mucho mejor. Muy bien. Excelente. Hemos ido a otros sitios, ¿verdad? También para mantener la confidencialidad. Pero muy, muy importante hacer eso. Leemos el 14. La esposa de un anciano puede contribuir a mantener la buena reputación de su esposo. ¿Cómo? No presionándolo para que le hable de cosas confidenciales. De esta manera no solo apoya a su esposo, sino que también demuestra respeto a quienes han confiado en él. Y lo más importante es que alegra a Jehová, pues así contribuye a la paz y a la unidad de la congregación. ¿Cómo puede contribuir la esposa de un anciano a mantener su buena reputación? Hermana Acuña, Vicky. El consejo es muy claro, no presionar a los esposos para que no conversen sobre cosas que son confidenciales, sino todo lo contrario, recordar que por la paz y por la unidad de la congregación queremos siempre respetar la confidencialidad. Muy bien. Mano Acuña, Domingo. Y el texto de Romanos 14-19 nos menciona algo claro, que todo lo que tiene que ver con edificar a otros o buscar la paz, pues no es algo que viene solo, hay que buscarlo, dice el texto, ¿no? Y eso es lo que hacemos cuando pues nosotros procuramos guardar esa confidencialidad, no compartiendo conversaciones con nuestros cónyuges o buscando lugares privados donde poder mantener esas conversaciones. Así que hay que buscarlo, hay que procurarlo para, en este caso, pues guardar esa confidencialidad y hacer que otros nos vean como personas confiables. Excelente. Mano Fernández, Pablo Miguel. Y en la foto que veíamos antes lo vemos, no vemos a la esposa detrás de la puerta o con la parabólica puesta para ver si puede pillar algo, ¿no? Y tampoco nos la imaginaríamos luego después haciendo preguntas aparentemente inocentes para ver si puede captar algo y luego atar ella hilos de qué puede estar pasando. Simplemente entiende que puede ser un asunto confidencial y no quiere meterse. Muy bien. Resumimos el subtítulo. Hemos visto que ¿cuándo debemos quedarnos callados? Sobre todo se ha hablado de dos aspectos, ¿verdad? Los de las fotografías y los que aparecen en el recuadro. Mana Moura, Carmen. Hemos visto que no debemos de ceder a la tentación de ser curiosos, así que no debemos de preguntar nada que tenga que ser confidencial. Hermanos que vienen de servir en otros países donde está la obra que está proscrita, o uno mismo tampoco revelar nada si está sirviendo en algún sitio. Incluso aquí en Betel hay departamentos que tienen tratan temas muy delicados, tampoco los hermanos hablan ni siquiera donde trabajan, que eso les honra mucho. Y luego también hemos visto que los ancianos guardan la confidencialidad. Gracias. Y que las esposas, la verdad es que tenemos un papel muy importante para que esto sea así y se les haga fácil a los esposos de cumplir con su labor. Muy bien, gracias Carmen. Pues así, las ideas centrales del artículo hemos analizado: cuándo hablar, cuándo permanecer callados. Una idea muy bonita hasta el final del artículo: ¿qué opina Jehová de lo que decimos? No es un asunto privado y que uno queda bien o mal en función de lo que haga, hay más implicado. Leemos y comentamos el 15. El libro bíblico de Job nos enseña mucho sobre cuándo hablar y qué decir. Después que Job sufrió varias desgracias lamentables, 4 hombres fueron a consolarlo y aconsejarlo. Pasaron mucho tiempo sin decir nada, pero lo que dijeron 3 de ellos, Elifaz, Bildad y Zofar, deja claro que no aprovecharon ese tiempo para pensar en cómo ayudar a Job. Al contrario, estuvieron pensando en cómo demostrar que él había hecho algo malo. Algunas de sus afirmaciones eran ciertas, pero gran parte de lo que dijeron sobre Job y sobre Jehová fue falso y poco amable. Además, juzgaron a Job con dureza. ¿Cómo reaccionó Jehová? Se sintió muy indignado con aquellos 3 hombres, los llamó tontos y les hizo pedirle a Job que orara por ellos. Gracias. ¿Qué opinó Jehová sobre 3 de los hombres que fueron a ver a Job y por qué? Hermana Ánica Gaule. Ellos no dijeron la verdad sobre Jehová
Y vemos que los fuertes sentimientos que tuvo Jehová sobre eso en Job 42, versículo 7. Él dice, estoy furioso contigo y con tus dos amigos porque ustedes no han dicho la verdad. Así que Jehová se sintió indignado, incluso los llamó tontos. Es cierto. ¿Y el por qué hizo esto Jehová? Hermana Martínez, Fanny. Pues porque ellos no fueron justos con Job. El relato dice que llegaron para consolarle, pero estuvieron una semana completa observando su sufrimiento y sin decir nada. Y cuando empezaron a hablar, pues más que consolar a Job, pues dieron por sentado que si Job estaba sufriendo, como Jehová no castiga a nadie que no hace algo malo, pues algo malo había tenido que hacer para que estuviera pasando por esa situación. Hasta uno de ellos llegó a decir que también sus hijos se habían muerto es porque habían hecho algo malo así. De ningún modo lo consolaron y eso, claro, irritó mucho a Jehová porque juzgaron mal a Job y a Jehová también. Es verdad. Mano boluda, David. Y prueba de que eso indignó mucho a Jehová es el detalle que encontramos en Job 42, lo que Jehová pidió de ellos. Un sacrificio de 7 toros y 7 carneros. Podemos pensar en esa situación, no era un sacrificio pequeño. 7 toros, con lo que eso representa, prepararlos para sacrificar, 7 carneros, llevarlos a Job, sacrificarlos, pedirle a Job que ore por ellos. Todo eso demuestra que Jehová se sintió indignado y se sintió indignado de verdad, exigiendo algo que representó verdadero esfuerzo para calmar la furia que Jehová tenía. Sin duda alguna, a Jehová le importa mucho lo que decimos. Vaya que sí. Mana Natale, Julia. Es interesante también Job 42:8, que Jehová le dijo, y mi siervo Job orará por ustedes. Esto también es una gran muestra de cariño de parte de Jehová por Job, porque nos enseña que orar sinceramente por alguien que nos ha ofendido nos ayudará a no seguir resentido con él. Así que Jehová quería también que su siervo Job se quedara tranquilo después de todo esto que había pasado. Cierto. Muy bien. Pues Jehová atento a los comentarios de 3 de los 4 que lo hicieron mal. Hubo otro que no lo hizo así. Vamos a avanzar. Leemos el 16. El mal ejemplo de Elifaz, Bildad y Zofar nos enseñan varias lecciones. Primero, que no debemos juzgar a nuestros hermanos. Más bien, debemos escucharlos con atención antes de hablar. Solo entonces comprenderemos lo que les está pasando. Segundo, que cuando hablemos debemos asegurarnos de que nuestras palabras sean amables y ciertas. Y tercero, que Jehová se interesa mucho en lo que nos decimos unos a otros. ¿Qué lecciones nos enseña el mal ejemplo de Elifaz, Bildad y Zofar? 3 de ellas. Podemos comentar una cada uno, tal vez. Hermana Iglesias, Emma. Pues la primera, como bien dice el párrafo, es que no debemos juzgar a nuestros hermanos. Hay un texto aquí que es el de 1 de Pedro 3:8 que nos da como la clave de cómo debemos comportarnos. Y es que tenemos que demostrar empatía, cariño fraternal, tierna compasión y humildad. Nosotros no tenemos el cuadro completo para nada, así que ¿cómo vamos a hablar si primero no sabemos lo que la otra persona piensa? Si primero lo que dice aquí, primero escuchamos lo que la otra persona piensa, a lo mejor podremos llegar a comprenderlo y así poder hablar mejor. Excelente. Hermana Acuña, Vicky. Sí, con relación a esto de juzgar, las palabras de Jesús en el Sermón del Monte fueron muy, muy oportunas porque no simplemente dijo que dejáramos de juzgar, sino que dio una razón muy interesante y es que si nos ponemos a juzgar a otros, dejamos de ver nuestras propias imperfecciones, nuestros propios errores y no somos capaces de corregirlos. Así que esto nos puede servir también de motivación a la hora de evitarlo. Cierto. Hermano Martín, Daniel. Como dice Efesios 4:25, debemos de evitar recurrir al engaño, ¿no? Debemos de intentar decir las cosas que son veraces, ¿no? Como estos 3 falsos amigos de Job. Es una tendencia humana, ¿no? Intentar a veces torcer un poquito la verdad, ¿no? Para justificar nuestra actitud, nuestros pensamientos, nuestra manera de obrar, pero en el fondo es una mentira, ¿no? Así que debemos de recurrir siempre a la verdad. Muy bien. Y una tercera razón, hermana Jiménez, Cristina.
Pues recordar siempre que Jehová está escuchando lo que estamos diciendo y que le interesa mucho lo que decimos a nuestros hermanos y cómo los tratamos. Así es. 3 buenas lecciones. Leemos el 17, por favor. El cuarto hombre que visitó a Job fue Eliú, un descendiente de Abraham. Mientras Job y los otros hombres hablaban, Eliú escuchaba. Por lo visto, prestó mucha atención a lo que dijeron, pues le dio a Job consejos compasivos, pero claros que lo ayudarían a cambiar su forma de pensar. Lo más importante para Eliú era buscar la honra de Jehová, no la suya ni la de cualquier otra persona. Su ejemplo nos enseña que hay un tiempo para quedarnos callados y escuchar. También aprendemos que nuestro interés principal al aconsejar a alguien debe ser que se dé honra a Jehová y no a nosotros. 17, muy bien. ¿Qué aprendemos del ejemplo de Eliú? Este fue el cuarto visitante que se comportó de manera felizmente muy diferente para Job. ¿Qué aprendemos del ejemplo de Eliú? Hermano Gaule, Esteban. Que en el caso de Eliú, a diferencia de los otros, él estuvo en un momento escuchando qué era lo que se hablaba, escuchó ambas partes y luego también supo cuándo tenía que hablar. Por ejemplo, en Job 32, 21 al 22, él también dijo: no voy a mostrarle favoritismo a nadie ni halagar a ningún hombre. Así que también lo que le interesaba a él mucho era hablar la verdad y enaltecer a Jehová. Muy bien. Hermana Boluda, Nieves. También sus consejos fueron muy compasivos y muy claros, y se puso en el lugar de Job. Con sus palabras no hizo sentir a Job que él estaba por encima. Por ejemplo, en Job 33, versículo 6, dijo: yo soy igual que tú. Así esto demostró su empatía y también su cariño para ayudarle a Job a recuperarse de esa situación. Muy bien, excelente. Hermano Boluda, David. También Eliú aplicó el principio de Santiago 1:19, ser rápido para escuchar, y Eliú fue rápido en escuchar porque hablaron todos los demás antes que él, pero también fue lento para hablar porque fue el último en hablar. Eso es un consejo sabio cuando damos consejo, valga la redundancia. Primero hay que escuchar, ser más presto y rápido en eso y más lento en hablar. Muy bien, muy buen punto. Hermano Natale, Alessio. Y así logró 2 objetivos. El primero, ayudar a Job, y el segundo, honrar a Jehová. Así que si nosotros también tenemos los mismos objetivos, podemos ayudar a otros y honrar a Jehová. Muy bien. Pues qué buenas lecciones, ¿verdad? De Eliú. Una muy bonita que se recalca, que comentó la hermana Boluda: cualquier consejo que comienza dando la impresión de que quien aconseja está por encima, empieza mal. Pero en el caso de Eliú, qué bonito, ¿verdad? Cuando dijo: yo soy igual que tú, yo soy del polvo y voy a hablar contigo. Todo eso prepara el terreno para tener una conversación cordial, donde no hay un superior y un inferior, sino una persona que nos quiere y que quiere aconsejarnos. Cerramos el artículo, párrafo 18. Demostramos nuestra gratitud por la capacidad de hablar que nos ha dado Jehová, siguiendo lo que dice la Biblia sobre cuándo hablar y qué decir. El sabio rey Salomón escribió por inspiración: como manzanas de oro en adornos de plata, así es la palabra dicha en el momento oportuno. Si escuchamos con atención a los demás y pensamos antes de hablar, nuestras palabras serán como esas manzanas de oro, preciosas y de mucho valor. Así, sea que hablemos mucho o poco, animaremos a los demás con nuestras palabras y haremos que Jehová se sienta orgulloso de nosotros. Sin duda, no hay mejor manera de mostrar gratitud por este regalo de Dios. Pues muchas gracias, hermano Jiménez, por tu excelente lectura. Y último párrafo. ¿Cómo demostramos que agradecemos la capacidad de hablar? Hermano Verdú, Samuel. Pues el regalo que nos ha dado Jehová, demostramos que lo agradecemos al usarlo de la mejor manera. Y para ello tenemos que seguir lo que nos dice la Biblia sobre cuándo hablar y cuándo no hablar. Muy bien. Excelente. Hermano Gilo, Moisés.
Sí, debemos de seguir siendo dueños de nuestros silencios, porque de la otra manera podríamos llegar a ser esclavos de nuestras palabras y queremos evitar eso. Así que meditar antes de hablar nos va a ayudar a no caer en ese error. Muy bien. Mana Iglesias, Emma. Y lo que sale de la boca viene del corazón, así que por eso sabremos si nuestro corazón llega a ser sabio o no. Como bien dice Proverbios 23:15, el hecho de que uno tenga un corazón sabio hace que Jehová se alegre, así que qué bien saber que nuestra forma de hablar también hará que tenga un efecto en cuanto a Jehová. Es verdad, muy bien. Mana Jiménez, Cristina. Proverbios 25:11 dice que si elegimos el momento oportuno, si nuestras palabras, que ya son bonitas, ¿no?, como manzanas de oro, serán más bonitas, serán doblemente bonitas, estarán en adorno de plata. Eso es lo que queremos, que lo que digamos sea doblemente valioso para Jehová. Excelente. Pues vamos a responder a las 3 preguntas que resumen el artículo. La primera de ellas es, ¿cuándo debemos hablar? Tiempo para expresarnos. Hermana Gaule, Anika. Siempre queremos estar listos para hablar de Jehová y del reino, y eso queremos hacer de una manera con apacibilidad y profundo respeto. Muy bien. Que 2 ejemplos hemos visto de índole muy diferente, positiva y negativa, que queremos imitar y no imitar, claro está. Hermana Boluda, Nieves. Pues hemos visto el ejemplo de Elí, que puso a sus hijos por delante de Jehová y no actuó de la forma correcta. Y hemos visto el ejemplo de Abigail, como ella fue una mujer humilde y sensata y habló en el momento apropiado. Muy bien. Elí en realidad forma parte del grupo de los que no habló, aunque dijo algo, ¿verdad? Pero fue tan light que no se considera que realmente habló y dio un consejo firme. ¿Cuándo debemos quedarnos callados? En muchas ocasiones, ¿verdad? Pero hemos analizado 2 aspectos en el artículo. Hermana Natale, Julie. Una ocasión es cuando queremos saber más detalles sobre cómo se lleva a cabo nuestra obra en territorios donde nuestra obra está prohibida, así que no queremos presionar a los hermanos a que nos digan detalles. Exacto. Y otro campo en el que queremos ser cuidadosos, hermano Cuña, Domingo. Hablábamos también de cuando se tratan asuntos delicados o confidenciales dentro de la congregación, donde se debe de guardar respeto para con aquellos que han necesitado esa ayuda. Muy bien. Y esta última pregunta es de respuesta libre. ¿Qué lecciones has aprendido de los personajes bíblicos que se mencionan en este artículo? Hermano Martín, Daniel, ¿qué has aprendido tú? Pues cuando me estaba preparando el artículo, el mal ejemplo de Elí me hizo pensar en el difícil papel que tienen los padres hoy en día, y por 2 razones. A la hora de disciplinar a sus hijos, de darles consejos, vivimos en un mundo en el que hay pocas reglas en las familias, ¿no? Los padres o están muy ocupados o ven que esa disciplina lo único que le da son más problemas de manera rápida o inmediata. Y por otro lado, pues es el cariño que un padre tiene a un hijo. Como se ha mencionado, no es fácil dar consejos, ¿no? Así que debemos de no seguir el ejemplo de Elí, aquellos padres ser valerosos, tener valor de poder disciplinar a sus hijos, porque los beneficios merecen la pena. Muy bien, qué buen punto, ¿eh? Hermana Fernández, ¿qué sea? A mí me ha gustado mucho el ejemplo de Eliú, que supo escuchar a Job, que estaba pasando por una época muy complicada en su vida, pero además fue a aconsejarle y no era sencillo, pero él tenía 2 objetivos al dar el consejo: buscar la honra de Jehová y fortalecer espiritualmente a Job. Muy bien, excelente, y seguro que tenéis otras muchas y muy buenas lecciones que no tenemos tiempo de comentar. Pues qué práctico artículo, ¿verdad? La lengua es un miembro difícil de controlar. Santiago dijo que si no tenemos cuidado se pudiera dar la situación curiosa de que el mismo órgano, la lengua, sirviese para alabar a Jehová en un momento concreto y un ratito después para criticar o hacer otras cosas con este órgano que no son las apropiadas. Pues qué bien que tengamos en cuenta cuándo hablar, cuándo callar
Es un tema para orar y meditar a fin de no dañar a otras personas porque no hacemos un uso apropiado de este don magnífico que Jehová nos ha dado. Pues muchas gracias por vuestros comentarios. Han reflejado aprecio por la información, investigación adicional, muy buenos ejemplos y aplicaciones. Así hemos disfrutado de estudiar la Biblia, que es a fin de cuentas lo que hacemos, con la ayuda de la Atalaya. Pues nos queda dar gracias a quien nos ha invitado a esta reunión, que es Jehová, por medio de su organización, y lo hacemos con una canción de alabanza a Él. Si podéis cambiar de posición, la entonamos juntos. Es la canción número 82. El título de la misma, Hagamos que brille nuestra luz, basada en Mateo 5:16. Y después el hermano Alessio Natale concluye la reunión con oración. Canción 82. Thank you.